Algo estaba vigilando a Irán 31 horas antes de que llegara la orden. No era un satélite, no era un destructor, no había piloto en la cabina. Era una aeronave que había despegado antes del amanecer del día anterior, que lleva hasta 24 horas en el aire por sortie sin repostar, que no emite señales detectables desde la superficie, y que transmitía en tiempo real la posición, rumbo y velocidad de 47 embarcaciones de la Armada del CGRI mientras sus tripulaciones todavía dormían. Cuando llegó la orden, el sistema no necesitó buscar los objetivos, ya los tenía, identificados, clasificados, priorizados, desde hacía 31 horas. Lo que ocurrió en las 6 horas siguientes no fue una batalla naval, fue la ejecución de una arquitectura que la Armada iraní no sabía que existía. En ese tiempo, más de 60 embarcaciones del CGRI fueron destruidas o inutilizadas en el estrecho de Hormuz, no en una oleada de ataques. En una secuencia metódica, objetivo por objetivo, con un intervalo de segundos entre cada disparo. La Armada iraní había pasado 4 décadas construyendo la respuesta a la superioridad naval americana. Velocidad, volumen, saturación. La doctrina del enjambre, enviar suficientes lanchas rápidas al mismo tiempo para desbordar las defensas de cualquier flota. Esa doctrina fue diseñada para un sistema que tarda minutos en ver, decidir y actuar. El problema es que Irán no sabía que Estados Unidos había construido un sistema que tarda segundos. No segundos como exageración, segundos como cifra operacional. Eso es el Kill Web, no es un arma, no es un avión, no es un sistema de misiles, es una arquitectura de 3 capas que comprime el bucle entre ver y disparar a un solo dígito, un dron que vigila sin dormir. Un radar que rastrea a través del ruido de fondo y una cadena de combustible que hace que la presencia permanente sea físicamente posible. Ninguna armada del mundo tiene una respuesta a esa ecuación. Esta es la física detrás de por qué. Si quieres entender por qué el arma invisible de la Fuerza Aérea de EEUU nunca falla, suscríbete a Vuelo Prohibido. No cubrimos lo que ocurrió, decodificamos por qué la física lo hizo inevitable. Para entender lo que el Kill Web le hizo a Irán, primero necesitas entender lo que Irán estaba intentando hacer. La doctrina del enjambre no es irresponsable. Es la respuesta lógica de una armada que no puede competir en paridad con la quinta flota de Estados Unidos. La armada del CGRI opera desde el norte del Golfo Pérsico. Su flota de superficie de primera línea no son fragatas ni cruceros. Son lanchas Paycap, 17 metros de casco de fibra de vidrio compuesto, 14 toneladas, velocidad máxima de más de 50 nudos, equipadas con cohetes Katyusha, cañones de 12, 7 mm, en sus versiones más modernas, misiles antibuque de corto alcance. Individualmente, una lancha Paycap es un problema manejable. Una escolta de destructor la detecta, la clasifica y la neutraliza antes de que entre en rango efectivo. Pero la doctrina del enjambre no envía una lancha, envía 40. El cálculo es brutal en su simplicidad. Si saturas un sector con suficientes contactos simultáneos, el sistema defensor no puede procesar todos a la vez. El bucle entre detectar, identificar, apuntar y disparar tiene una latencia. La latencia tiene un límite. Por encima de ese límite, algunos objetivos pasan. Para eso fue diseñado el enjambre, no para ganar en un duelo, para desbordar la capacidad de procesamiento del adversario. Esa es la doctrina, y durante décadas funcionó como amenaza creíble porque ningún sistema americano podía mantener visibilidad persistente sobre cientos de embarcaciones dispersas en las aguas costeras del Golfo al mismo tiempo, hasta que entraron los drones de vigilancia marítima de larga permanencia. El MQ-4C Triton es la versión naval del RQ-4 Global Hawk, envergadura de 39,9 metros, altitud operativa de 16.700 metros, autonomía de hasta 24 horas por misión. Puede cubrir más de 7 millones de kilómetros cuadrados de océano en una sola sortie con su radar de apertura sintética y su sensor de infrarrojos multiespectral AN/ZPI3. Pero el número que importa aquí no es la envergadura ni la altitud, es el tiempo. 24 horas. Porque la doctrina del enjambre depende de una suposición crítica, que el adversario no sabe dónde están las lanchas hasta que el enjambre se activa. Cuando el enjambre está en sus bases, disperso entre embarcaciones civiles, amarrado en puertos, camuflado bajo lonas, parece invisible, y durante años lo era. Un presorión pasaba, hacía una pasada de reconocimiento y regresaba a base. La ventana de visibilidad se cerraba, las lanchas se movían, el ciclo se reiniciaba. El MQ-4C no tiene esa ventana, no hay un momento en que la vigilancia se interrumpa, no hay un intervalo en el que las lanchas puedan reposicionarse sin ser observadas. 24 horas sin parpadear. Esto destruye la premisa de la doctrina del enjambre antes de que el primer motor arranque. Porque el enjambre requiere sincronización, requiere que decenas de embarcaciones salgan simultáneamente de posiciones distintas y converjan en el mismo punto al mismo tiempo. Para sincronizar un enjambre necesitas comunicaciones. Para comunicarte, transmites. Cuando transmites, el MQ-4C te escucha. Y cuando el MQ-4C te escucha, el sistema ya sabe no solo dónde estás, sino a dónde vas y cuándo llegarás. La misión del MQ-4C no es destruir el enjambre, es hacerlo transparente.
Un enjambre que puede ser visto en tiempo real durante las 24 horas previas a su activación no es un enjambre, es una lista de objetivos con coordenadas actualizadas. Aquí es donde el Kill Web empieza a funcionar. La primera capa no es un arma, es información. Información continua, persistente, sin huecos. Pero la información sola no cierra el bucle. Para eso, el sistema necesita la segunda capa. Y la segunda capa resuelve el problema que la primera no puede. El M4C puede ver 7 millones de kilómetros cuadrados desde 16.700 metros de altitud. ¿Eso suena suficiente? No lo es. Para entender el problema, necesitas entender lo que hace el agua a un radar. Un radar funciona enviando pulsos de energía y midiendo el retorno de los objetos que los reflejan. En tierra, el problema es el terreno. Un edificio, una colina, un árbol, todos devuelven señal. Los filtros del radar aprenden a ignorar los retornos estáticos. En el mar, el problema es diferente y más difícil de resolver. El agua no es estática. Con oleaje, cada ola devuelve señal. Olas de 1 metro de altura crean un fondo de ruido de radar que el sistema tiene que filtrar continuamente. Y ese fondo de ruido no es uniforme. Sube y baja con el estado del mar, con el viento, con la lluvia. Una lancha Pickup a 50 nudos tiene un casco de fibra de vidrio compuesta. Fibra de vidrio compuesta no refleja radar bien por diseño, igual que los cascos de embarcaciones de regatas y yates deportivos. La sección transversal radar de una Pickup en estado de mar 3 o 4, con oleaje de 1 metro, no es mucho más grande que el ruido de fondo del propio océano. Desde 16.700 metros, el MQ-4C puede detectar una lancha Pickup la mayor parte del tiempo, pero hay intervalos. Intervalos de segundos en los que el objetivo desaparece dentro del ruido del mar antes de reaparecer. No minutos, segundos, a veces 10 segundos, a veces menos. 10 segundos no parece un problema. Aquí está el problema. Una lancha Pickup a 50 nudos recorre 257 metros en 10 segundos. 257 metros es más de la mitad de la longitud de un portaaviones. En un escenario de enjambre, si tienes 40 lanchas y cada una tiene un hueco de detección de 10 segundos en rotación aleatoria, el sistema de armas que intenta asignar y disparar objetivos está trabajando con una imagen táctica que tiene errores de posición de entre 200 y 500 metros en cualquier momento dado. En el estrecho de Hormuz, con miles de embarcaciones civiles, un error de posición de 500 metros es la diferencia entre un objetivo confirmado y un incidente internacional. Para cerrar ese hueco necesitas un sistema que rastre a través del ruido de fondo del mar con suficiente resolución para mantener un rastro sólido en condiciones de estado de mar degradado, a bajo perfil radar, a 50 nudos. Eso no es un radar de búsqueda convencional, es un problema de señal y procesamiento específico. La respuesta es el AN/API-9, el radar del E2D Advanced Hawkeye. ¿La geometría que hace al E2D indispensable? El E2D Hawkeye es un avión de alerta temprana aerotransportada con base en portaaviones. Ha estado en servicio desde los años 60 en versiones sucesivas. La variante E2D Advanced Hawkeye incorpora el radar AN/API-9, una antena rotante de apertura sintética con procesamiento ultramónico adaptativo de alta resolución. Lo que eso significa en términos operacionales. El AN/API-9 puede filtrar el ruido de fondo del océano con suficiente precisión para mantener rastros sobre múltiples embarcaciones pequeñas de baja sección transversal, radar simultáneamente en condiciones de mar. Degradado. El E2D no vuela a 16.700 metros, vuela a altitudes mucho menores, entre 6.000 y 9.000 metros en misión típica, lo que significa que su radar ilumina la superficie del agua a un ángulo de depresión que mejora la capacidad de separar retornos de superficie del ruido del océano. Pero la ventaja geométrica clave es la posición aerotransportada en sí. Un radar terrestre o de superficie está limitado por el horizonte. En una fragata a nivel del mar, el horizonte radar para una embarcación pequeña de baja altura está a unos 20 kilómetros. Para una lancha Pickup que emerge de aguas costeras someras, esa geometría da un tiempo de aviso muy corto. Un E2D a 7.500 metros de altitud tiene un horizonte radar de más de 400 kilómetros. Lo ve todo antes de que ningún buque de superficie pueda verlo. Y lo ve con suficiente resolución para mantener rastros individuales sobre embarcaciones que un radar de superficie perdería en el ruido. Los 10 segundos y la trampa. Ahora junta las dos capas. El MQ-4C tiene visibilidad persistente de 24 horas, pero sus huecos de detección de 10 segundos crean incertidumbre de posición. El E2D tiene radar de alta resolución que elimina esos huecos con rastros continuos incluso en condiciones de mar degradado, pero el E2D no puede estar en el aire 24 horas seguidas. Un E2D opera entre 4 y 6 horas por sortie. Un portaaviones despliega múltiples E2Ds en rotación para mantener cobertura continua, pero incluso con rotación hay transiciones. ¿Momentos en que un E2D regresa a cubierta y el siguiente todavía no ha alcanzado su estación? Ese intervalo, el tiempo entre la salida de un E2D y la llegada del siguiente a posición, puede ser de entre 10 y 20 minutos dependiendo del ciclo operativo.
Para la doctrina del enjambre, 10 a 20 minutos es exactamente la ventana que necesitas. Si puedes identificar cuándo el E2D de guardia abandona su sector y activar el enjambre en ese intervalo, lanzas 40 lanchas en una ventana donde el sistema adversario tiene visibilidad degradada. Para cuando el siguiente E2D llega a posición, el enjambre ya está disperso en el tráfico civil y la ventana de identificación positiva se ha cerrado. Así es como funciona la doctrina del enjambre contra un sistema convencional. No ataca cuando el radar te ve, ataca cuando el radar no te ve. Ahora bien, si el adversario puede predecir exactamente cuándo hay un hueco en tu cobertura de radar, ¿qué hace el Kill Web con esa información? La responde con la primera capa. El MQ-4C está en el aire las 24 horas, no tiene huecos operacionales, no regresa a base para repostar, no tiene transiciones de tripulación, está ahí cuando el E2D está en el aire. Está ahí cuando el E2D no está. Cuando la comandancia iraní del CGRI identificó los intervalos del E2D y activó el enjambre en uno de esos intervalos, el MQ-4C estaba mirando. Llevaba 31 horas mirando. Tenía la posición de cada lancha, el rumbo calculado de cada enjambre y los tiempos estimados de llegada a posición de ataque. El E2D no necesitó ver el enjambre activarse. Llegó a posición con esa información ya procesada. El bucle entre ver y disparar no empezó cuando el E2D llegó, empezó 31 horas antes. Eso es lo que comprime el tiempo de decisión a un solo dígito de segundos, no un sistema más rápido. Dos sistemas que se solapan en sus capacidades de tal forma que eliminar la cobertura de uno no crea un hueco, porque el otro ya llenó ese hueco 31 horas atrás. La trampa no fue la velocidad de reacción, fue el solapamiento. Irán diseñó el enjambre para atacar en el hueco entre la salida de un E2D y la llegada del siguiente. El Kill Web respondió eliminando ese hueco 24 horas antes de que el enjambre se moviera. Un sistema de armas que no puede identificar cuándo no está siendo observado no puede planear en función de esa ventana. La doctrina del enjambre requiere que la ventana exista. El Kill Web elimina la ventana. Sin la ventana, el enjambre es simplemente una lista de objetivos que se activa anticipadamente. ¿Por qué el hueco de 10 segundos se convirtió en trampa mortal? Cuando el enjambre se activó y el E2D llegó a posición con 31 horas de datos históricos de movimiento, el tiempo de identificación positiva de cada lancha PACAP cayó de minutos a segundos. No porque el E2D fuera más rápido que sus predecesores, porque ya sabía qué estaba buscando, dónde estaba y a dónde iba. El hueco de radar de 10 segundos que debería haber creado ambigüedad de posición no la creó, porque el sistema tenía rastros históricos continuos de 31 horas. Una lancha que desaparece en el ruido del mar durante 10 segundos no se convierte en un contacto ambiguo si el sistema sabe exactamente dónde ha estado durante el último día y medio. La geometría del enjambre iraní asumía que la identificación positiva requeriría tiempo. Asumía que el adversario estaría mirando un escenario frío, muchos contactos, poca historia, alta ambigüedad. El Kill Web presentó un escenario contrario, muchos contactos, 31 horas de historia, cero ambigüedad. En las primeras 90 minutos de activación del enjambre, más de 40 de las 47 lanchas rastreadas fueron neutralizadas. Eso no es superioridad de fuego, eso es superioridad de información convertida en fuego a una velocidad que la doctrina del enjambre no tiene respuesta física para contrarrestar. Pero hay un problema que ninguna de las dos primeras capas resuelve sola. Puedes tener un dron con 24 horas de autonomía, puedes tener un radar aerotransportado que rastrea a través del ruido del mar, pero si los aviones de ataque que cierran el bucle no pueden mantenerse en el área durante el tiempo necesario para ejecutar la secuencia completa, la arquitectura se rompe. Aquí entra la tercera capa, y es la menos glamorosa de las tres. Hay un avión en esta operación que no aparece en los titulares, no tiene misiles, no tiene radar de búsqueda marítima, no tiene capacidad de ataque, no ha destruido ningún objetivo iraní. Sin él, nada de lo anterior funciona. Es un Boeing 767 con librea gris mate y un mástil de repostaje retráctil en el morro, el KC-46A Pegasus, avión cisterna de repostaje aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Capacidad de combustible transferible, 96.300 kilogramos. Velocidad de crucero, Mach 0, 82. Techo operativo, 12.500 metros. Su misión no es destruir, su misión es que el resto pueda quedarse. Para entender por qué eso es la clave de toda la arquitectura, hay que hablar de la física del combustible y de la geometría del estrecho de Hormuz. La física del combustible sobre el estrecho. El estrecho de Hormuz tiene 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. El campo operativo relevante, incluyendo aproximaciones desde el Golfo de Omán y las aguas costeras iraníes hasta las bajas del CGRI, se extiende sobre unos 300 kilómetros de frente. Un E2D Advanced Hawkeye tiene una autonomía operativa de entre 4 y 6 horas por sortie. Un MQ-4C Triton tiene hasta 24 horas.
Pero los aviones de ataque que cierran el bucle del Kill Web, los que convierten la información en fuego, tienen autonomías mucho más cortas sobre el área de operaciones. Un F-A-18E F Super Hornet en misión de ataque marítimo tiene aproximadamente 8 horas de loiter utilizable sobre el estrecho desde un portaaviones posicionado en el mar Arábigo. Eso es suficiente para una pasada de ataque, quizás 2, no suficiente para participar en la ejecución secuencial de 47 objetivos identificados a lo largo de un periodo de 6 horas. Para que el Kill Web ejecute su secuencia completa, los aviones de ataque no pueden hacer una pasada y volver, necesitan quedarse. Y para quedarse, necesitan combustible que no está en sus propios depósitos. Ahí entra el KC-46. El KC-46 no lleva misiles, no lleva bombas. Lo que lleva son 96.300 kilogramos de J-8, transferibles a altitudes entre 6.000 y 10.000 metros a través de un sistema de mástil de repostaje delantero y un sistema de manga y cesta en alas. Puede repostar a 2 receptores simultáneamente en determinadas configuraciones. Un Super Hornet que entra en el área de operaciones con 3.000 kilogramos de combustible, pasa 40 minutos en zona, sale a repostar del KC-46 y regresa con depósitos llenos. Puede repetir ese ciclo 3, 4, 5 veces en un turno de 6 horas. Sin el KC-46, ese avión hace una pasada y regresa al portaaviones. Con el KC-46, ese avión se convierte en un elemento de presencia casi permanente en el área durante toda la duración de la operación. ¿Por qué el bloqueo depende de la permanencia, no del número de aviones? La ecuación del bloqueo, como vimos en episodios anteriores con el A-10 sobre Hormuz, no es una ecuación de potencia de fuego, es una ecuación de presencia. Un bloqueo no requiere destruir todo lo que se mueve, requiere que cualquier cosa que se mueva sepa que puede ser destruida en cualquier momento. La diferencia entre esas dos afirmaciones es tiempo. La primera requiere presencia intermitente, la segunda requiere presencia permanente. Un sistema de bloqueo con cobertura de 4 horas y luego un hueco de 2 horas mientras los aviones repostan y se reposicionan no es un bloqueo, es un horario con ventanas de oportunidad. La doctrina del enjambre fue diseñada para explotar exactamente ese tipo de ventanas. El KC-46 elimina las ventanas. No porque sea más rápido, no porque sea más sigiloso, porque su misión es asegurarse de que los aviones que hacen el bloqueo nunca tengan que elegir entre quedarse o tener combustible para volver. Esa capacidad, mantener aviones de ataque en zona durante el tiempo que la operación requiera en lugar del tiempo que sus depósitos permitan, es lo que convierte una arquitectura de sistemas en una presencia real, continua y creíble. Sin el KC-46, el MQ-4C tiene 31 horas de datos de seguimiento y ningún brazo suficientemente persistente para actuar sobre ellos de forma secuencial. Sin el KC-46, el E-2D cierra el bucle de información, pero los aviones de ataque solo pueden estar en el área el tiempo que permitan sus propios depósitos. El KC-46 es la cadena de combustible que convierte 2 capas de información en una capacidad de ejecución sostenida. Y hay un número que resume por qué eso importa más de lo que parece. El KC-46A cuesta aproximadamente $35.000 por hora de vuelo. Cada sortie transfiere suficiente combustible para extender la presencia en zona de entre 8 y 12 aviones de combate de alta demanda durante toda una operación de 6 horas. Sin esa extensión, la operación requeriría el doble de aviones de combate rotativos para mantener la misma densidad de presencia. El doble de aviones significa el doble de personal, el doble de mantenimiento, el doble de sorties desde el portaaviones, y una presión operacional sobre el grupo aeronaval que a escala sostenida es económicamente y logísticamente insostenible. El KC-46 no multiplica el fuego, multiplica el tiempo, y en la física del bloqueo el tiempo es el recurso más escaso. El Boeing 767 que Irán no veía en los análisis de amenazas. Hay algo significativo en el hecho de que el componente del Kill Web con menor perfil público sea el que hace posible todo lo demás. Los análisis iraníes de capacidades americanas en el Golfo se centraban en los portaaviones, en los destructores Aegis, en los F-35 y en las capacidades de misiles. La inteligencia del CGRI catalogaba plataformas de ataque. El Boeing 767 gris no entraba en esa categoría. No tiene misiles, no tiene radar de ataque, no tiene ninguna capacidad ofensiva directa. En un análisis de amenazas convencional que cuenta sistemas de armas, el KC-46 no aparece en la lista. Y sin embargo, sin el KC-46, la operación que cerró el bucle sobre 47 lanchas iraníes en 6 horas se convierte en una operación que cierra el bucle sobre 10 o 15 lanchas antes de que los aviones de combate tengan que rotar. La diferencia entre una red que atrapa todo el enjambre y una red con huecos por los que pasan el 70% de los objetivos es el avión cisterna que ningún analista de amenazas estaba mirando. Eso no es una observación menor, es la lección operacional central de cómo funciona el Kill Web. Un adversario que optimiza para derrotar a los sistemas de armas más visibles no está optimizando para derrotar la arquitectura. La arquitectura depende de componentes que no son glamorosos. El dron que mira 24 horas.
El radar que cierra los huecos de 10 segundos. El avión cisterna que hace que la presencia permanente sea físicamente posible. La respuesta a cuál de los tres es más importante es los tres al mismo tiempo o ninguno funciona. 3 capas. Un dron que vigila sin dormir. Un radar que rastrea a través del ruido del mar. Una cadena de combustible que hace permanente lo que de otra forma sería intermitente. Cada capa por separado es un sistema capaz. Juntas forman algo cualitativamente diferente a cualquiera de sus componentes individuales. La diferencia es el bucle. Una kill chain convencional es lineal: detectar, identificar, apuntar, disparar. Cada paso requiere que el anterior se haya completado. Cada transición entre pasos tiene latencia. Esa latencia, multiplicada por el número de objetivos en un enjambre, determina cuántos de esos objetivos pueden ser neutralizados antes de que alguno alcance su destino. El kill web no es lineal. Los tres sistemas operan en paralelo y se solapan. El dron no espera a que el radar esté listo. El radar no espera a que el dron le pase un objetivo. El avión de ataque no espera a que el radar termine de procesar para solicitar repostaje. Todo ocurre en paralelo, con cada capa compensando las limitaciones de las otras dos en tiempo real. El resultado es un bucle de decisión que no tiene las latencias de transición de una kill chain secuencial. Cuando el E2D llega a su estación con 31 horas de datos históricos del MQ4C ya procesados, no empieza a buscar, empieza a ejecutar. Eso es lo que comprime el tiempo entre ver y disparar a un solo dígito de segundos. ¿Por qué la doctrina del enjambre no tiene una respuesta física a esta arquitectura? Para neutralizar un enjambre con una kill chain convencional, necesitas que la latencia de tu bucle sea inferior a la velocidad de convergencia del enjambre. Si las lanchas llegan en 8 minutos y tu bucle tarda 10 minutos por objetivo con 40 objetivos, las matemáticas no funcionan a tu favor. Para neutralizar un kill web necesitas una estrategia diferente. Necesitas eliminar alguna de las 3 capas antes de activar el enjambre. O necesitas saturar las 3 capas simultáneamente de tal manera que el sistema no pueda mantener rastros sobre todos los objetivos al mismo tiempo. La primera opción, eliminar una capa, requiere atacar el MQ4C a 16.700 metros, interrumpir el E2D con contramedidas electrónicas de largo alcance o inutilizar la cadena de repostaje KC-46. Cualquiera de esas acciones requiere capacidades que la armada del CGRI no tiene y que implicarían cruzar umbrales de escalada que Irán deliberadamente no ha cruzado. La segunda opción, saturar el sistema más allá de su capacidad de seguimiento, fue exactamente lo que el enjambre intentó hacer. 47 lanchas activadas en un intervalo de hueco del E2D, asumiendo que la ambigüedad de los 10 segundos de ruido del mar multiplicada por 47 objetivos desbordaría el sistema. No lo desbordó, porque 31 horas de datos del MQ4C eliminaron la ambigüedad antes de que comenzara. Para derrotar el kill web, Irán habría necesitado derrotar los 3 sistemas simultáneamente. No es que sea difícil. Es que requeriría capacidades que no existen en su inventario sin cruzar líneas de escalada que hasta ahora han evitado deliberadamente. Esa es la respuesta a por qué ninguna armada tiene una solución a esta ecuación. No es que el kill web sea invulnerable, es que para atacar sus componentes de forma que neutralice la arquitectura completa, necesitas capacidades de clase que solo tienen las grandes potencias. Y una gran potencia con esas capacidades no está ejecutando una doctrina de enjambre con lanchas de fibra de vidrio de 17 metros. El kill web no fue diseñado para ganar contra Irán, fue diseñado para hacer que la física trabaje en contra de cualquier adversario que intente saturar con volumen lo que no puede superar en calidad. La advertencia honesta. Esta ecuación funciona bajo 2 condiciones que merecen ser nombradas explícitamente. Primera, el MQ4C opera a una altitud que requiere que el espacio aéreo sobre Irán esté suficientemente suprimido para permitir operaciones de reconocimiento de larga permanencia. En las primeras semanas de la operación Epic Fury, antes de que el 80% de la red de defensa antiaérea iraní fuera neutralizada, el MQ4C no volaba sobre territorio iraní. Volaba en posiciones de espera fuera del rango de los S-300. La cobertura era parcial. La cadena de vigilancia persistente que hizo posible 31 horas de datos continuos fue producto de 5 semanas de operaciones SEAD y DEAD que despejaron el espacio aéreo. Sin ese trabajo previo, la primera capa del kill web habría tenido huecos significativos. Segunda, la integración de datos entre el MQ4C, el E2D y los aviones de ataque en tiempo real requiere una arquitectura de enlace de datos que funcione sin interrupciones bajo condiciones de guerra electrónica activa. Irán intentó perturbar esas comunicaciones. La efectividad de esas perturbaciones varía y no es información que esté disponible públicamente con detalle suficiente para cuantificarla. Lo que sí es verificable es el resultado. Más de 150 embarcaciones del CGRI destruidas o inutilizadas en el estrecho de Hormuz desde el 28 de febrero. Ese número no es compatible con una arquitectura que falló de forma significativa en sus capas de integración de datos. Pero la advertencia permanece. El kill web no funciona en el vacío.
Funciona cuando las condiciones que lo hacen posible, espacio aéreo suprimido, enlace de datos protegido, posicionamiento del portaaviones, han sido creadas por todo lo que ocurrió antes. Lo que el Kill Web le dice al próximo adversario. Las 47 lanchas PACAP que activaron el enjambre el día en que el sistema las atrapó no fallaron por falta de velocidad, ni por falta de números, ni por falta de coordinación. Fallaron porque asumieron que podían ocultar su preparación, que los intervalos del E2D crearían ambigüedad, que 47 objetivos simultáneos desbordarían el bucle de decisión. El MQ-4C eliminó el sigilo 31 horas antes. El E2D eliminó la ambigüedad en el momento de la ejecución. El KC-46 eliminó los intervalos en la capacidad de respuesta. El enjambre fue diseñado para un adversario con una kill chain. Se encontró con un adversario con un kill web. La diferencia entre esas dos palabras, chain y web, cadena y red, es la diferencia entre lineal y paralelo, entre latencia acumulada y latencia casi nula. Entre un sistema que requiere que cada capa espere a la anterior y un sistema donde todas las capas funcionan al mismo tiempo, la doctrina del enjambre tiene 4 décadas de desarrollo iraní. La doctrina fue diseñada inteligentemente para el adversario que Irán creía tener. El adversario que Irán tiene hoy opera de forma diferente. Suscríbete a Vuelo Prohibido, porque lo que acabas de ver es la respuesta a por qué un arma invisible nunca falla. No porque apunte mejor, porque elimina las condiciones bajo las cuales la estrategia del adversario puede funcionar en absoluto. Ninguna armada del mundo tiene una respuesta a esa ecuación hoy. La pregunta que queda sobre la mesa es si alguna la tendrá mañana. Y si la próxima arquitectura que intente desafiar el Kill Web, no con lanchas de 17 metros, sino con sistemas autónomos distribuidos diseñados específicamente para saturar las 3 capas simultáneamente, encontrará que la web tiene huecos. La física escribe la siguiente descripción de trabajo. ¿Existe ya el sistema que la responde?